La eutanasia, ya en algún momento habíamos conversado acá en esta mesa del tema, porque el sindicato médico había realizado una encuesta de opinión. Lo cierto es que hay un proyecto de ley presentado por Ope Pasquet que plantea esto, ¿no? El suicidio asistido, la eutanasia, la voluntad del que sufre merece ser contemplada. Esto es un poco lo que dice el proyecto de OPE. Se exhorta o se exonera, mejor dicho, de responsabilidad penal al médico. Deberá buscar una segunda opinión médica, en el caso de que el paciente así lo decida o elija terminar con su vida. Y después de una serie de entrevistas, que serían 2, esto es lo que está estipulando el proyecto de ley, y si la persona sigue empeñada en la decisión de tomar por el camino de la eutanasia, ahí se deja un lapso de 3 días de reflexión, es lo que continúa diciendo el proyecto, y luego tiene que emitir la voluntad final con dos testigos de esa persona. Y vamos a hablar de esto hoy, porque hay gente que está a favor y por supuesto hay gente que está en contra y también a nivel político hay un debate que se ha instalado por la presentación de este proyecto. Sí, un debate a nivel interno de la coalición, pero también dentro del Partido Nacional, ¿no? Distintas voces que se alzan, algunas a favor y algunas en contra. Pero nos parecía bien interesante y necesario poder dar un panorama de qué pasa en el mundo, ¿no? Siempre que estamos ante una decisión política, pero también una decisión de vida, está bueno mirar a ver cómo ha sido en otros lugares del planeta. Hay 8 países del mundo que han despenalizado la muerte asistida. Cuando hablamos de muerte asistida, hacemos referencia a la eutanasia y también al suicidio asistido. La eutanasia es cuando un médico es quien administra alguna sustancia para terminar con el sufrimiento de la persona, y por su parte el suicidio asistido consiste en ayudar a que una persona sea quien lo haga. Se diferencia de la eutanasia porque es quien ejecuta, digamos, esta acción. En Holanda se despenalizó en el 2002 y está permitido tanto la eutanasia como el suicidio asistido con una edad mínima de atención 12 años y hasta las 18, si bien un niño de 12 años lo puede hacer, debe presentar, los representantes legales deben, digamos, confirmarlo o dar acompañamiento a esto. Es necesario, para poder hacerlo, un sufrimiento inaguantable sin perspectiva de mejora, ¿no? La persona tiene que constatar que está atravesando este sufrimiento. En Bélgica también se aprobó la eutanasia en 2002 y el requisito también es el sufrimiento físico o mental insoportable, lo categorizan ellos. Y en el caso de los niños deben estar acompañados de sus representantes legales y tienen que estar en estado terminal los niños para que puedan aplicarse una eutanasia. En Luxemburgo también se aprobó la eutanasia y el suicidio asistido en 2009. Se puede aplicar solo a mayores de 18 años con una enfermedad incurable, que no haya vuelta atrás con esa enfermedad, que conlleva un dolor insoportable, dice la ley en Luxemburgo, y que se constate la falta de esperanza de vida y de mejora. En Canadá se permite la eutanasia a mayores de edad, conscientes y competentes, así dice la ley, con una enfermedad, discapacidad o afección grave e incurable, y que no tenga también manera de volverse atrás con esta situación. Y en Colombia se aprobó en 2015 y fue el primer país de Latinoamérica que introdujo una ley de eutanasia y de suicidio asistido. También en Suiza la eutanasia es delito, pero no así el auxilio al suicidio, ¿no? Y ahí hacíamos esa diferencia entre eutanasia y suicidio asistido, así que en Suiza no está permitido la eutanasia, pero sí el auxilio al suicidio. También en los Estados Unidos, algunos de los estados allí en Estados Unidos está permitido el suicidio asistido, también en Australia y en Uruguay, como decía Claudia, y presentábamos hace ya algunos meses esta encuesta del Sindicato Médico del Uruguay, que era bien interesante porque arrojaba que el 82% de los uruguayos mayores de 18 años están a favor de la eutanasia y un 62% está de acuerdo con el suicidio asistido. Esta es una encuesta que se encargó de hacer el Sindicato Médico del Uruguay porque es un tema que, como explicaban acá, hace ya muchos años que están discutiendo en el seno de toda la colectividad médica. Claro, vamos a recibir a Fernanda Sfeir, que es dirigente juvenil nacionalista, y gracias por venir esta mañana, y a Julián Barquín, que es abogado y asesor de la senadora Carmen Aciaín por el Partido Nacional. Uno a favor y el otro en contra, ¿no? Las posturas ahí encontradas. Y si me dicen de la producción que ya está también en Zoom, estamos conectando con Fernando Sureda en cualquier momento, que es paciente con ELA,
un testimonio ya conocido por muchos, que desde hace ya un buen tiempo viene reclamando el derecho a morir. Por una enfermedad que lo tiene a mal traer y que cada vez... Invalidante, ¿no? Exacto. Invalidante. Es una enfermedad complicada, ¿no? Cuando, amiotrófica. Cuando llega a esos extremos... es complicado. Porque, claro, vos usaste el término correcto, invalida la vida. Que de alguna manera es lo que dicen varios países y estados del mundo que lo han aprobado, ¿no? La eutanasia. Se necesita constatar que es esa enfermedad que posee la persona, no tiene vuelta atrás y además es complicada para el desarrollo de esa persona. Así que el ELA en esas instancias entraría dentro de la categoría. También se cuestiona a veces el tema de los estados de ánimo, ¿no? Que pueden ser variables. En algún momento alguien puede decir yo así no puedo vivir más, no quiero vivir más, y capaz que dentro de una semana ese estado de ánimo cambia, y es a veces uno de los argumentos que también se da en contra a la hora de... Estados de ánimo que son propios, digamos, de esas situaciones. Son normales, sí. Claro. Fernanda, bueno, vamos a empezar contigo. ¿Cuáles son los elementos que vos ponés para estar a favor precisamente de que la ley se apruebe y de que el uruguayo tenga el derecho a optar por la eutanasia? Yo creo que esto es un tema 100% filosófico que pasa por cómo concebimos nosotros al individuo, la concepción de individuo que tenemos y a su vez cómo entendemos el rol del Estado. Yo soy liberal, por eso me afilio al Partido Nacional, creo en la libertad del individuo y más que nada creo en la capacidad de cada uno de autodeterminar su propia vida. Respeto las decisiones de las personas. Es más, yo creo que está bueno que la declaración de principio del Partido Nacional no es muy conocida por el común de la ciudadanía. Me parece importantísimo en este punto hacer referencia, porque cuando nosotros hablamos de nuestros principios fundamentales, en el primer artículo, le saco este ratito para... Miren lo que dice. El Partido Nacional tiene como principios fundamentales de su acción política la libertad y la solidaridad. 1. El fortalecimiento y pleno ejercicio de la libertad en todos sus aspectos. Se trata de asegurar a todos los individuos la forma adecuada de decidir autónomamente con la libertad plena la opción de vida con la que desean seguir. Entonces, yo creo que uno en política tiene que ser coherente con lo que piensa, porque al final del día, existe sí el derecho, pero el derecho son normas que nos damos, pero que tienen un trasfondo ideológico y filosófico. Entonces, por un lado, eso, yo entiendo al individuo capaz de autodefinirse, y por el otro lado, yo no creo en un Estado que nos diga lo que tenemos que hacer. Yo no me siento con la autoridad moral de decirle a nadie cómo tiene que vivir su vida. Menos entiendo que lo tiene que hacer el Estado. Entonces, nosotros no podemos trasladarle nuestras creencias o nuestra ideología al otro. Creo que lo que debemos hacer, porque hay algo muy importante acá que siempre hace referencia el diputado Ope Pasquet, esta ley no obliga a nadie. Da la posibilidad de que cada uno, en el marco de lo que entienda pertinente para su vida, lo defina. Y además creo que es una ley muy garantista, porque me parece que están muy bien especificadas las condiciones. Habla de un sufrimiento insoportable, habla de una enfermedad de características en las cuales la muerte es inminente. Entonces, creo que pasa por ahí, ¿no? El derecho a que la persona decida cómo quiere vivir sus últimos días. Está bien. ¿Julián? Yo quiero agradecer que tengamos este espacio, este debate para discutir de este tema que es tan sensible y tan delicado, porque indirectamente a todos nos tocará ese momento de enfrentarnos con la muerte, y puede ser de forma directa o a través de un familiar que hayamos pasado por estas experiencias. Pero la clave acá, yo creo que va por lo que hablabas de la opción de vida. Ahora, la eutanasia, el suicidio asistido, ¿es una opción de vida o es una opción de muerte? Nosotros como civilización occidental, como sociedad, nos costó mucho llegar a ese momento que decimos nadie puede matar a nadie. Y esta ley, este proyecto de ley cambia eso por algunos pueden matar a algunos en determinadas condiciones, según la voluntad del que sufre. Pero bueno, algunos pueden matar a algunos. Y además va en contra de lo que es la ética médica. Tenemos una ley de 2014 que lo dice... Y la ley de voluntad anticipada. 3 leyes, todas del gobierno del Frente Amplio. La ley de voluntad anticipada, la ley de derechos de los pacientes del sistema de salud y el Código de Ética Médica, que es de 2014, dicen en blanco sobre negro, es ir a leerlas, que la eutanasia va en contra de la ética médica y además va en contra de los derechos de los pacientes del sistema de salud. ¿Y por qué? Por muchos motivos, pero yo creo que también
va en línea de lo que comentábamos, de que ¿quién garantiza que realmente esa decisión sea final y última? ¿Qué pasa si la persona se arrepiente? Bueno, se puede ir para atrás, pero si hubo una mala praxis, la ley propone que lo revisa una junta de ética médica. ¿Esa junta de ética médica me va a volver a la vida de la persona a la que se puso final? No, la verdad que no. Yendo al primer punto que vos decías, esta propuesta de Ope Pasquet lo que hace es que la persona tiene que dar su voluntad, ¿no? Para que suceda esto. ¿Por qué entendés que sería matar al otro como comparándolo con el pasado? O sea, no hay en el marco legal también la aprobación de la persona. ¿Dónde queda ese punto? Bien, bueno, la aprobación de la persona, y se habla mucho de la libertad, pero realmente la persona que está sufriendo, que es víctima de una enfermedad terminal, ¿hasta qué punto tiene todas las herramientas como para tomar esa decisión? Tengamos en cuenta que los expertos, los científicos, los médicos de cuidados paliativos han expresado tajantemente su rechazo a esta propuesta de ley. ¿Y por qué? Y porque no le da las herramientas a los pacientes que están sufriendo, a los pacientes en una situación de enfermedad terminal, no le da ni las herramientas ni las garantías para tomar la decisión de forma libre. En este país, 1 de cada 2 pacientes terminales no accede a los cuidados paliativos. Entonces, ¿cómo podemos estar tranquilos de que ese paciente realmente tiene todas las garantías, todas las herramientas como para tomar esa decisión? ¿Me permiten, antes de dejarte a vos también dar la contraparte de esto, tomar también el testimonio, que ahora sí está en Zoom, de Fernando Sureda, que es paciente con ELA. Fernando, no sé qué tan bien te está llegando este intercambio. Estamos hablando aquí de la eutanasia y de quienes están a favor y de quienes tienen sus reparos. ¿Cómo estás tú? ¿Cuál sería tu testimonio? ¿Por qué vos defendés el derecho a elegir morir? Mira, lo defiendo, buen día, lo defiendo porque entiendo que es un derecho humano, es un derecho que todo el mundo debe tener a disponer de su vida. Y defiendo la eutanasia como una herramienta más, es una herramienta para debatir. Lo que yo pretendo primero es que se debata el tema, se debata a todo nivel en la sociedad. Y no estoy de acuerdo con esa falsa dicotomía entre cuidados paliativos y eutanasia. La eutanasia no obliga a nadie. Los cuidados paliativos, estoy totalmente de acuerdo que tienen que ser aumentados, llevados al máximo en todo el territorio nacional, en todas las mutualistas, porque es una herramienta gigantesca también para los enfermos terminales. Pero la eutanasia no va contra los cuidados paliativos. Es más, pienso que Ope Pasquet podría incluir algunos artículos donde se obligue a los cuidados paliativos en su proyecto de ley, y él no tendría ningún problema, porque lo único importante que tiene esto es que la ley de eutanasia no obliga a nadie a hacer nada que no quiera hacer. Por lo tanto, ¿por qué no tenerlo más como yo dije una vez, tenerlo como una herramienta en el taller del mecánico de la vida? Fernando, en este tiempo que llevas, yo creo ya desde el 2016, reclamando por ese derecho, ¿no se te han presentado dudas? ¿No has tenido días en donde tu deseo de vivir cambia? No. Duda ninguna. Porque una cosa es la vida, que me encantaría vivirla, y otra cosa es la sobrevida. El derecho a vivir lo quiero tener siempre, pero también quiero tener el derecho a morir, porque entiendo que hay momentos en que esto es simplemente una sobrevida y el sufrimiento ese insoportable a que hace referencia la ley y Ope Pasquet también tiene que estar referido al sufrimiento psicológico insoportable de ver cómo uno va destruyendo sin darse cuenta a su familia, al santo botón, perdóname que te diga así, pero al santo botón.
dejemos que esto se debata. Del debate va a salir la luz. Pasó lo mismo con la ley de interrupción del embarazo y después salió la luz. Yo pretendo que se debate, nada más que eso. Y no digo que estoy en contra de la eutanasia, por favor, porque el diputado de Dastugue pone en boca mía cosas que yo no dije. Yo digo que la eutanasia es un elemento más, es una herramienta más a tener en cuenta en esta vieja carrera hacia la muerte. He leído mucho acerca de una psiquiatra que se llama Isabel Kübler-Ross, que ya falleció hace años, que hizo tanatología. Ella decía que venimos a este mundo a cumplir una misión, un aprendizaje y no nos morimos hasta el día que aprendemos esa lección. Digo, es un tema muy filosófico y quizás con algún componente religioso que puede ser discutible. Yo quería preguntarles a los dos, y en función de escuchar acá a Fernando, ¿qué es para ustedes? A quien le agradecemos porque se tiene que ir a hacer el tratamiento. Bien, sí. Te agradecemos, Fernando, Sí, muchas gracias. el que hayas estado con nosotros esta mañana. Gracias. Bueno, gracias. ¿Qué es para ustedes, escuchándolo Fernando, qué es vida para ustedes? ¿Qué es vivir? Y la otra pregunta que les quería hacer es, ¿qué opinión tienen de la eutanasia indirecta que en los hechos se practica en nuestro país? Bien, lo ato un poco con las cosas que fui anotando. ¿Qué es vivir? Lo define cada uno. Cuando tú hablabas, recién hacías mención a esta filósofa de cómo entiende ella la vida, me parece perfecto porque yo respeto, a ver, si yo estoy diciendo que no puedo imponerle lo que yo pienso a la otra persona sobre su vida, también en el mismo sentido creo que yo no le puedo imponer al otro lo que yo pienso, ni a un legislador lo que tiene que votar, porque creo en la libertad de las personas. Ahora, cuando se hace referencia a si quién determinaba el sufrimiento o hasta dónde, que me parece que también tiene que ver con la concepción de la vida. Bueno, pasa por ahí porque yo creo que cada persona es dueña de su vida y cada uno sabe qué tolera y qué no tolera. Además, para eso creo que la evaluación no la vamos a hacer nosotros. Para eso hay 2 médicos que intervienen, para eso se garantiza que la voluntad del individuo sea esa, inequívoca. Y también cuando se hace mención a qué pasa si el individuo se arrepiente, bueno, en el proyecto de ley está muy bien detallado y muy bien garantizado que con el simple gesto, cualquier tipo de manifestación de voluntad de la persona, termina con el proceso. Y yo cuando hablo a mí me gusta hablar de democratizar derechos, justamente menciona a lo que tú hacías referencia. Es una práctica que sabemos que sucede. Entonces, seguimos hablando de ciertas personas privilegiadas por un tema económico que acceden a esto y estamos dejando de lado a los que no. Entonces, creo que es un tema, eso es una práctica, y además, no nos olvidemos de que esto hoy por hoy es un delito, ¿no? Entonces, también es una garantía para el médico, pero yo creo que más allá de la garantía para el médico, acá el foco es en la persona, que creo que eso es la dueña de su vida. Sí, eso me interesa saber, ¿no? Porque acá se habla de eutanasia como buena muerte. ¿Y qué es la buena muerte, no? Se supone que la muerte también forma parte del ciclo biológico. La vida y la muerte es un mismo ciclo. Entonces, ¿cuál es el rol? ¿Por qué se quita el protagonismo del sujeto de derecho, no? Te quería preguntar a ti también, ¿no? Sí, cómo no. El protagonista, que es el paciente, no es el que tendría que tomar esa decisión informada junto al médico en ese caso. Dejemos a Julián primero para balancear un poco también esta otra respuesta que le quedó pendiente que está bueno. Y muchas veces cuando hay tratamientos que se sabe que son inútiles o es una prolongación artificial de la vida, ¿no? Es muy bueno que digas eso. Para mí es fundamental agradecerle a Fernando que realmente se tome su tiempo para darnos a nosotros como sociedad la oportunidad de debatir. Pero cuando hablábamos de qué es la muerte, la buena muerte, ya está definido en nuestro derecho qué es la buena muerte. La buena muerte es la muerte sin dolor y de forma natural. Hay muchos mitos acerca de que la muerte es un paso muy doloroso en general y una experiencia de muchísimo sufrimiento, y en realidad, gracias a los avances de la ciencia, hoy en día no es así. Hoy en día la muerte es un momento dulce donde uno se va apagando, y esto, yo no soy médico, pero nos lo dicen las expertas en cuidados paliativos que así lo viven con los pacientes, quienes pueden acceder a eso. Muchas veces llegar a esa situación implica una eutanasia indirecta, porque la aplicación de sedantes para que la persona no sufra, se sienta bien, lleva, tú sabes, la aplicación de morfina, todo el mundo sabe, y eso lleva también, o sea, por eso es una eutanasia indirecta, porque no se hace con el objetivo de matar. Tú sos médico y lo sabrás mejor, pero en realidad
La a eso me eutanasia, refiero. y está definida, es la acción o omisión que causa o acelera el proceso de muerte. La sedación paliativa no tiene esa función. La sedación paliativa pone a uno en estado de su conciencia, lo duerme a uno, y la enfermedad naturalmente sigue con su curso. La morfina es lo que se recomienda para los pacientes que tienen dificultad respiratoria. La voluntad anticipada, que es una ley, me permite a mí oponerme a determinados tratamientos que son la abstinación terapéutica, que no quiero estar viviendo con un respirador. Todo eso existe. Es un y ya- depresor de la conciencia y depresor del sistema respiratorio también. Eso, o sea, claro. lleva a la muerte, Sí, efectivamente. bueno, pero en realidad el objetivo no es matar, como no se es dice en el la primario. eutanasia. Por Es eso una- se habla de eutanasia indirecta. Claro, Claro, se No. trata de terminar con el sufrimiento. Exacto, el Y no objetivo de matar es- a la persona. No, exacto. Pero es el muchas objetivo veces primario. se termina con la vida de la persona. Es ¿no? más, a uno como familiar cuando le dicen le vamos a aplicar morfina, dice va camino hacia la muerte. Son días o pueden ser semanas, pero en el entendimiento colectivo es de esa forma. Sí, pero la acción no tiene como objetivo el matar, sino que tiene como objetivo el bajar el sufrimiento, aliviar el dolor, y la enfermedad, el mal estado de salud, que la medicina a veces no puede hacer nada más, naturalmente sigue con su curso. La eutanasia, en cambio, es realmente dañar al paciente, porque es administrarle una sustancia que le va a dañar su sistema interno y le va a poner fin esa sustancia a su vida. Es una cosa muy interesante, además del rol y la visión que como sociedad le estamos dando a la medicina. La medicina siempre fue de curar, de aliviar el sufrimiento, de cuidar la vida sobre todo. Y acá estamos dándole a la medicina un rol de matar. También hay una eutanasia que es la eutanasia pasiva, que es la eutanasia de omisión. No tiene por qué darle a la persona nada. Simplemente es no. La persona puede decir, no, yo no quiero que me hagan ningún tratamiento, no le hacen ningún tratamiento, la persona se muere, y eso también es una forma de eutanasia pasiva. Eso- O sea, no sé. Esas posibilidades ya existen en la ley de voluntad anticipada. Acá lo que se plantea es una cosa totalmente distinta, y esta ha sido la visión de la Sociedad de Cuidados Paliativos, de la Academia Nacional de Medicina, que todas han expresado públicamente su rechazo a este proyecto. ¿Y por qué? Porque lo ven que va en contra de esa tradición Gran y parte esa del sindicato formación que médico tienen. no está en contra. No gran parte del sindicato médico. De hecho, el mismo doctor que vino a todas las voces, el doctor Preve, él dijo que no se hace hoy en día esto de matar al paciente, no se permite. Porque muchos dicen, no, ¿quién no ha escuchado? Bueno, pero a ver, ¿qué es lo que se escucha? Porque darle morfina a una sedación paliativa, eso no es eutanasia. Bien, Julián, vamos a dejarla a Fernanda porque Sí, ya nos cómo quedan no. los minutos finales para que también estabas ahí con ganas de decir unas Sí, cuantas no. cosas para ir cerrando ya el concepto. Aprovechando que se hizo mención a la Sociedad Uruguaya de Cuidados Paliativos, parece fundamental dejar en claro que estos no son cuestiones excluyentes, no son, es una falsa oposición hablar de cuidados paliativos por un lado y de eutanasia por el otro. Es más, no sé si estaban al tanto, pero ayer el diputado Esquipani presenta un proyecto de ley que elabora la Sociedad Uruguaya de Cuidados Paliativos justamente para presentar en conjunto con el proyecto de ley del diputado Pepe Pasquet. Para mí este tema se está trabajando con la responsabilidad que merece, y esto no podemos ponerlo en plano de una cosa o la otra. Siempre el eje, y acá yo hablo como Blanca, por eso uno tiene que ser coherente en política y responder también a ver, mis ideas me llevan a definirme como Blanca, y desde ese lugar entiendo que el foco fundamental está en la libertad de la persona de poder decidir. El otro día yo leía personas que sostenían que si los cuidados paliativos funcionan bien, no hay tantos pacientes que piden eutanasia. Perfecto, pero dejémosle a la persona Elegir. Elegir. Acá es un tema, por eso yo empecé diciendo, esto es un tema 100% filosófico, es cómo entendemos al individuo. ¿Lo entendemos capaz? Yo sí, yo lo entiendo capaz y yo respeto su voluntad. Y eso, dejar bien en claro que no son cosas excluyentes. Bien, A Julián. mí me gustaría pensar que estamos legislando en la realidad. Entonces, Uruguay 2020, situación de pandemia. No vamos a tener plata en el presupuesto. No va a haber recursos este año ni en los próximos años. Y 1 de cada 2 no recibe los cuidados paliativos. No le estamos dando esa opción. Sí estamos entrando la opción de la eutanasia. Eso no va a permitir elegir. Se presentó un proyecto de ley en realidad, no se presentó el proyecto de ley. En realidad se está buscando tener firma de todos los partidos. Cuando entra la eutanasia, esto no podemos enterrar la cabeza en la arena, tenemos que ver qué pasa en los demás países. Cuando entra la eutanasia, desplaza los cuidados paliativos. ¿Y por qué? Porque le está robando la clientela. Porque es mucho más fácil, porque cuidados paliativistas hay muy pocos, en el interior no hay. No hay paliativistas en el interior, pero cualquier médico puede aplicar la eutanasia. Entonces, no escondamos la cabeza en la arena.
Si en Bélgica en 2002 había 24 casos de eutanasia y hoy en día hay 4.000. Se está hablando de la eutanasia de niños, primero con consentimiento de los padres y luego sin consentimiento de los padres. Esto es lo que está discutiendo en Bélgica, que un niño pueda pedir sin consentimiento de los padres que le apliquen la eutanasia, que lo maten, cuando en realidad ya existe la sedación paliativa, ya existe la morfina, ya existe la voluntad anticipada. Entonces tenemos que legislar en la realidad y esto es lo que ha pasado en países hiperdesarrollados como Holanda, como Bélgica, como Canadá, y es lo que nos va a pasar a nosotros. Bien. Bueno, esto me parece, perdón, el último, súper alarmista. De hecho, el proyecto de ley es para mayores de edad y me gustaría terminar diciendo que para mí esto no es una cuestión ni de números ni de presupuestos, es una cuestión de vida. Esto hay que ir a la vida de cada persona. Si nosotros esto lo evaluamos en número de muertes o en presupuesto, me parece que estamos deshumanizando totalmente un tema que es vida, familia, nombre, apellido, amigos. Creo que hay que salir de ese lugar y tener un poco más de empatía, ponerse en el lugar del otro y tener la capacidad de entender Están claras las posturas. qué es lo que está pasando. La Muchísimas cantidad de gracias. mensajes que estamos recibiendo, Después, Clau, sí, un montón, después vamos ¿no? a Después vamos a compartirlo. compartir, Jimé, seguramente. Las posturas están claras, es un debate que recién empieza, así que vamos a tener Por oportunidad suerte, de... por Bienvenido. suerte. Por Y suerte. a mí no es una de volver pregunta, a pero conversar. me gustaba comentar que desde la producción decidimos traer a 2 jóvenes dirigentes políticos. Me parece que es una señal que no es menor. Podríamos tener acá a Pasquet y a Dastugue o otros representantes, pero entendemos que la juventud también tiene cosas para decir y que a veces los jóvenes no pensamos en la muerte y no pensamos en nuestro final, y nos parecía bien pertinente que ustedes, que son jóvenes, que tienen 20 y pico, estuvieran acá y que además son 2 blancos. Así que esto evidentemente tiene un trasfondo político y social que nos enfrenta a todos con nuestras posturas ideológicas. Muchas gracias. A A ustedes. ustedes. Que Gracias. tengan buen día.